el público muy bien sabe que en complicaciones no hay nada bonito. Complicación es complicación. Le empiezan a pasar muchas cosas al paciente, las que cuando se da cuenta, dice, ay, qué mal es la diabetes, mira todo lo que me ha pasado. Le va a pasar un montón de cosas de orden neurológico y psicológico. Va a andar cansado, va a andar aturdido, va a bajar su desempeño en todas las funciones del individuo. Él, en el nivel de conciencia y de eficiencia en sus ejecuciones, en su desempeño diario. Su patrón de atención cambia, se vuelve corto, fragmentado. Su patrón de memoria reciente se fastidia. Iba a la cocina y se le olvidó para qué. Su patrón de cálculo, que antes no lo hacían bolas con el cambio, ahora se tarda en calcular. Su patrón de abstracción, es decir, el entender las intenciones escondidas adentro de las palabras en una obra literaria o en un poema. O a veces hay que explicarle hasta los albures porque ya dejó de entenderlos. Entonces, el paciente se vuelve un distraído, se vuelve alguien que pierde la chispa, pierde el brío, se vuelve dormilón, se vuelve cansado, irritable. Entonces, esas son de las cosas íntimas, pequeñitas que le empiezan a pasar, que dejan de ser pequeñitas, tienen un impacto existencial y en productividad del individuo también. Pero la otra parte de que le empieza a pasar es que se empiezan a descalabrar los acompañantes que están allí. La presión empieza a subir, las cifras de colesterol y triglicéridos empiezan a subir, empiezan a deteriorarse los vasos, las retinas se lastiman, hacen lesión en la retina, se desprenden, sangran, hacen lesiones oclusivas vasculares en el cerebro, hacen obstrucciones en los vasos en corazón, hacen insuficiencia renal. Insuficiencia quiere decir que no hay suficiente reserva funcional para limpiar el riñón. Es un filtro muy selectivo para un montón de sustancias que andan en la sangre y que deja de poderlas hacer con eficiencia. Se acumulan un montón, se vuelve un paciente tóxico con muchos agobios, ¿no? Entonces, no es un costal de alacranes y todos pican. Todo se descalabra. Ahí inclusive hablas con un dermatólogo, te va a hablar desde su esquina del montón de cambios dermatológicos que pasan en un diabético. Hablas con un oftalmólogo, te va a dar las suyas, lesiones en retina, lesiones en cataratas. Hablas con un cardiólogo, te va a hablar de angina de pecho, te va a hablar de infartos. Un neurólogo con las obstrucciones vasculares que hacen que el paciente quede todo lastimado e inhábil. Y así sucesivamente, con un nefrólogo, con alguien muy tóxico, muy proclive a enfermarse con trastornos inmunitarios asociados. Hablas con un inmunólogo, un infectólogo, todos te dicen, no, pues el paciente diabético se vuelve un pobre hombre indefenso o con muchas desventajas que no las tiene el que no es diabético.